Escuchemos ahora el himno tema. Gracias al Señor porque tenemos esa bendición que ese Espíritu Santo nos puede colmar a nosotros de su presencia, de su alegría, sabiendo que nos puede consolar en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra dificultad. Por eso, agradecidos nosotros por esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una persona de la deidad. Así que hoy continuaremos y en esta semana vamos a estar trabajando este tema con la ayuda del Señor. Algunos lectores superficiales de la Biblia toman el texto fuera del contexto y de él hacen un credo o una doctrina. Razonan, bueno, si el Espíritu Santo es Ruach en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es Neuma, pues eso significa un viento. Entonces concluyen que el Espíritu Santo es solo un viento o una energía que procede del Padre y del Hijo. Esto es una falacia, una manipulación muy sofisticada e inaceptable, que no resiste un amplio examen de lo que es la Escritura. Veamos algunas evidencias de cómo el Señor Jesucristo nos enseñó acerca del Espíritu Santo. Es un tema fascinante, es algo maravilloso que nosotros conocemos porque la gracia del Señor nos ha enseñado. Qué maravilloso es saber que ese Dios tiene con nosotros la palabra de Dios para enseñarnos. Por tanto, es bueno saber que de las tres personas de la deidad, el Espíritu Santo es el menos comprendido, es el menos estudiado, es el menos predicado, irónicamente, ¿no? Pero cuando Jesús se fue al cielo y estaban con sus discípulos, él en el libro de San Juan, capítulo 14, 15 y 16, encontramos que Él nos dejó un consolador para que esté con nosotros para siempre. Es el Espíritu de verdad. Así que Jesús nunca llamó al Espíritu Santo esto o eso cuando habla de Él.
en San Juan 14, 15 y 16. Por ejemplo, Jesús habla del Espíritu Santo como Él, con un nombre, porque no es una fuerza, no es una cosa, sino que realmente el Espíritu Santo es una persona, y vamos a ver a continuación ciertas características. El nombre del Espíritu Santo nunca indica su propia función. Él daría el aliento de vida, tanto en la creación, que nosotros lo podemos encontrar en el Salmo 104:30, dice, y envía tu espíritu y son creados. Salmo 104:30. También el Espíritu Santo estaba en la redención. Recordamos nosotros el valle de los huesos secos en el libro de Ezequiel. Entonces en Ezequiel dice, profetiza, y el Espíritu Santo entró en ellos y en esos huesos que estaban allí vivieron. Tiene una redención especial. Pero en el proceso de la inspiración de la Sagrada Escritura, también estaba allí presente el Espíritu Santo. Encontramos nosotros en 2 de Timoteo 3:16 que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para enseñar en justicia. Por eso, familia, el Espíritu de Dios es lo que nos llena a nosotros hoy en día de consuelo. Es esa persona que usted y yo necesitamos, pero no la conocemos, no hablamos mucho de Él, no se predica mucho de Él, estamos aprendiendo de Él, ¿verdad? Por eso, continuemos. Estudiaremos algunas de las evidencias de que el Espíritu Santo tiene personalidad. La personalidad, más adelante vamos a hablar lo que es la voluntad y la personalidad, pero hoy vamos a hablar de esas características y son cerca de 10. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, encontramos nosotros que el Espíritu Santo habla. Dice, y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Número 1. Número 2. Le podemos mentir al Espíritu Santo. Pues si le podemos mentir al Espíritu Santo, a una fuerza no se le puede mentir. A una fuerza no se le puede hablar de esa forma. Pero encontramos nosotros en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, la historia de Ananías y Zafira. Allí encontramos nosotros que Pablo, estando con ellos, le dijo, no le ha mentido a hombres, sino le ha mentido a Dios, y los dos perecieron en el acto. También podemos ver que el Espíritu Santo lo pueden insultar. Lo encontramos en el libro de Hebreos 10:29, que nos dice que el que hiciere afrenta al Espíritu Santo de gracia, o el que insultara al Espíritu Santo de la gracia, no es gratificante. Hebreos 10:29 dice en la versión Reina Valera, por cuanto mayor castigo piensan ustedes que merece que el que pisotea al Hijo de Dios, que ha profanado de la sangre del pacto por el cual ha sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Además, a una fuerza no se le puede insultar. Pero vayamos a la otra característica, a la otra evidencia. Intercede por nosotros. Romanos 8:26. En Romanos 8:26 nosotros encontramos, y asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, además, esa evidencia, si fuera una fuerza, no se le puede interceder, pero intercede por nosotros. También tenemos otra evidencia que testifica. San Juan capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, yo les enviaré del Padre el Espíritu de verdad, que procede del Padre. Él testificará acerca de mí. Una fuerza no puede testificar. Así que familia, gracias a Dios nosotros tenemos esa evidencia porque el Señor a través de su Santo Espíritu nos ha consolado y en medio de todas estas circunstancias Él nos quiere consolar hoy. Por eso es importante estudiar este tema para que usted y yo podamos entender el verdadero consuelo del Espíritu Santo. En una ocasión cuando estaba en mi infancia y mi padre falleció,
yo quedé muy solo y huérfano. Así que para mí la palabra huérfano era muy duro. Pero yo estudié algo del Espíritu Santo en el libro de San Juan capítulo 14 y dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Así que en ese día, en mi inocencia, yo le oré al Espíritu Santo que llenara ese vacío que mi padre me había dejado y que por favor me ayudara a llevar ese duelo. Y por la gracia de Dios, hermanos, familia, el Señor pudo llenar ese vacío. Y para mí el duelo fue más fácil, gracias al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene personalidad de consolador. Otra personalidad que tiene el Espíritu Santo es que nos guía. San Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, una persona no puede dar ese Espíritu. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién nos puede guiar a toda la verdad? El Espíritu Santo. Pues muy bien, de esa forma somos guiados por Él. En este mundo hoy necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo porque hay mucho engaño, hay mucha falsedad, mucha mentira. Pero si usted y yo decidimos ser guiados por el Espíritu Santo, no vamos a ser engañados, porque Él nos consuela y nos lleva a la verdad y nos guía por el camino de la verdad. Pero también el Espíritu Santo convence. Otra evidencia de la personalidad del Espíritu Santo es que convence. En el libro de San Juan 16, 7 y 8 dice, pero os digo la verdad, les conviene que me vaya. Si no me vaya, no viene el Consolador a ustedes. En cambio, si yo me voy, os enviaré a ustedes el Consolador. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es un tema que más adelante vamos a tocar durante la semana. Así que el Espíritu Santo tiene esa personalidad especial de convencernos a nosotros de pecado. Hoy en día, por eso todo es relativo. La gente dice que no hay pecado en eso. Pero es porque no tenemos esa presencia en nuestra mente del Espíritu Santo para que nos convenza. De justicia, no, hoy en día hay la corrupción. Pero cuando Jesús venga va a ser justo y va a dar a paga a cada uno conforme a sus obras, que lo estudiamos la semana pasada. De pecado, de justicia y de juicio. Él es el que va a hacer un juicio justo. Hoy en día todos los jueces se venden por dinero y nosotros lo hemos visto en las noticias. Pero gracias a Dios, cuando Jesucristo venga, Él va a hacer un juicio justo donde nos dará la paga. Otra evidencia del Espíritu Santo es que ordena en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6, 7 y 8. Hablando acerca de Pablo, encontramos allí que estaba él en el versículo 7. Cuando llegaron cerca de Misidia, entonces intentaron pasar, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Así que les había ordenado en el capítulo 6 que no pasaran allí y ahora no les permitió, porque es una persona. El Espíritu Santo también, otra evidencia que nos da acerca de la personalidad es que da un nombre especial. En el libro de Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo ha puesto como obispos para pastorear a la iglesia, que os adquirió con su propia sangre. El que nos adquirió con la propia sangre fue Jesucristo, pero aquí nos habla acerca de que el rebaño, sobre todo lo cual el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos para enseñarnos con ciertas normas. Así que vamos a pasar a otras evidencias. El Espíritu Santo tiene mente. Segunda de Corintios nos habla en esta forma, 2:11, dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino el propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce el pensamiento de Dios sino el Espíritu de Dios. Y la otra evidencia es que tiene emociones, Efesios 4:30. No agravéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No podemos nosotros agraviar ese espíritu, porque es una persona. Y la última que tenemos aquí, el Espíritu Santo tiene voluntad. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Encontramos resumido, dice, el 9 dice, a otros fe por medio del Espíritu Santo. Él da los dones a quien quiere. A otros les da la palabra de sabiduría, espíritu para que tengan conocimiento.
A otros les da el mismo Espíritu con dones para sanar enfermos, para hacer milagros, para profetizar, a otros con discernación de espíritu, a otros les ha hablado de evidencias con el don de lenguas, y a otros les interpretan las lenguas. Todo esto hace uno mismo, el Espíritu que reparte a cada uno según Él lo determina. El Espíritu Santo tiene voluntad. Así que familia, el Espíritu Santo es una persona, pero no cualquier persona. El Espíritu Santo realmente es nuestro Dios y nos quiere enseñar y nos quiere mostrar. En el libro de Hechos nosotros encontramos en la misma situación de Ananías y Zafira. Cuando estaban allí habían vendido una propiedad y le prometieron dar a Dios una parte, pero cuando fueron a darla sustrajeron una parte. Entonces Pablo le dice: no me han mentido a los hombres, sino han mentido ¿a quién? A Dios. El Espíritu Santo no le podemos mentir. Es eterno, siempre ha existido. Cuando más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Podemos continuar con más evidencias. El Espíritu Santo es todopoderoso, lo encontramos nosotros en Lucas, la parte de todopoderoso. Nos enseña dándole la evidencia a la Virgen. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar. Encontramos nosotros en el libro de Salmos 139, encontramos allí: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Familia, el Espíritu Santo es omnipresente, está viendo todo lo que nosotros hacemos, por eso no nos podemos esconder. Es omnisciente, lo sabe todo, lo sabe todo. El Espíritu Santo es creador. En el libro de Génesis encontramos nosotros que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas cuando fue en el momento de la creación. Así que familia, y resucita, el Espíritu Santo estaba contigo con Jesús allí cuando estaba en la resucitación de los muertos. Así que el Espíritu de Dios nos enseña y es algo confiable para que usted y yo hoy en día podamos tener ese gozo, tengamos esa paz y tengamos esa confianza y esa seguridad, porque nos da esa fuerza. Hay tres personas distintas en el Espíritu Santo, pero no nos dejemos confundir. Vamos a ver cómo nos enseña esta parte. Son tres personas distintas, pero son una con un propósito, con el propósito de salvarte, con el propósito de consolarte, con el propósito de que usted hoy esté bien. Por eso el Espíritu de Dios nos enseña habla de tres personas, pero nos muestra la seguridad que Él está con esas tres personas. El Padre es una persona, como nos habla en el libro, en el Padre Nuestro, allí en Mateo 6:9. También encontramos nosotros, dice: tú eres el Cristo. En el libro del Hijo es otra persona, Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro cuando le preguntaron. Y entonces Jesús le dice: dichoso Simón, hijo de Jonás, pues no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Así que el Espíritu Santo le ha revelado a Pedro. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros que es otra persona que vive para darnos ese consuelo. Ya miramos las características anteriores. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Quién iba a estar? El Espíritu de verdad. Cuando Jesús se fue, nos dejó el Consolador a nosotros y va a estar con nosotros para siempre. Por eso, familia, usted hoy en día en su hogar es consolado por el Espíritu Santo. Necesitamos estudiar, necesitamos aprender más de Él para recibir ese consuelo, porque solamente lo puede dar Él, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros, con la Biblia, el Señor nos enseña, porque mora en nosotros y está en vosotros, dice San Juan. Así que nosotros a través de su palabra podemos encontrar el Espíritu Santo. Yo los invito para que estudiemos los desafíos. Yo también estoy aprendiendo este tema, pero gracias a Dios
podemos ver nosotros ese maravilloso, ese consuelo del Espíritu de Dios como el Espíritu de verdad. Veamos también el Hijo de Dios está hablando a sus discípulos cuando le hablaba en el libro de San Juan. Segundo, ¿a quién dijo que os rogaría? Al Padre. Tercero, ¿qué pediría al Padre? Rogará al Padre que os envíe otro consolador. La palabra consolador, más adelante vamos a ver qué significa paracletos, por allí está, que es para consolarnos, es un abogado para darnos fortaleza. Más adelante lo vamos a ver. Cristo presenta el Espíritu Santo como el halos, el paracleto, que significa otro consolador, otro ayudador, o otro abogado. Así que halos es otro de la misma especie, o otro igual a Dios. Por eso cuando Jesucristo se fue, nos dejó el consolador y Él nos dice, me conviene que yo me vaya para que Él venga. Visto que la palabra griega halos significa otro de la misma clase, se deduce que el Espíritu Santo era de la misma clase que Cristo, a saber, una persona divina. Alabado sea Dios, porque tenemos esa confianza de que el Espíritu Santo es una persona y nos puede consolar en medio de la dificultad. Conforme a la promesa de Cristo, la persona del Espíritu Santo de verdad no solo estaría con ellos, sino que habitaría en ellos. Qué maravillosa bendición, extraordinaria, es tener el Espíritu Santo hoy, que no simplemente con nosotros, sino que habla en nosotros. Por eso nosotros podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. Gracias a Dios, a ese regalo maravilloso que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesucristo. La pluralidad de la divinidad. Son tres personas distintas, como habíamos hablado antes. El Padre es Dios, en Génesis ya lo vimos. El Espíritu es Dios en el libro de San Juan. Y el Espíritu Santo es Dios también en el libro de Hechos. En el libro de Hechos. Por otro lado, paradójicamente, las mismas escrituras también declaran que Dios es, que es un Echad, o una unidad, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6:4. Y dice, Jehová nuestro Dios uno es. Qué interesante saber, el Espíritu Santo es uno. Que hay un solo Dios, según Efesios 6:4. Dice, un Señor, una fe y un bautismo. Que Dios es uno, según Santiago 1:29. Creéis Dios, creéis también en mí. Hacer el bien. Es maravilloso la posición bíblica de la unidad de Dios. No admite más que un solo Dios, familia. Eso es maravilloso, que es uno igual al Padre, igual al Hijo, igual al Espíritu Santo. Más adelante explicaremos el misterio de la divinidad. O sea, un Dios en tres personas. Las tres personas son distintas, pero son una misma en esencia y en naturaleza y en propósito. El propósito es salvarte a ti y salvarme a mí. Es consolarte, es darte esperanza, es llevarlo a la verdad, a la Biblia, para que usted y yo podamos estudiar y tengamos ese consuelo. Esto hiere la lógica humana. Es una prueba de humildad. El consejo es, quitémonos las sandalias de sus pies, porque el lugar que está pisando, santo es. Ellos son los mayores, los que dan, los tres mayores poderes que dan para nuestra vida el poder del universo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el poder más grande que existe en la naturaleza, familia. Por eso debemos orar. Debemos aprender a orar también al Espíritu Santo de Dios para que nos enseñe, para que nos dé esa fuerza, para que podamos caminar y que podamos vivir con Él, para caminar en esa experiencia maravillosa que Dios tiene para con nosotros. El Padre en el trono del universo. En el libro de Daniel nosotros lo vemos como el anciano sentado en el trono. El Hijo en el trono de la gracia en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Y el Espíritu Santo
en el trono de nuestro corazón. Dice 1 Corintios 3:16, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no sois vuestros? Y en 6:19 el Espíritu Santo nos habla acerca de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que, familia, es maravilloso saber que la tercera persona de la deidad no es una fuerza, no es una energía, sino es un ser que nos consuela, que nos habla, que nos guía, que nos muestra, que nos convence, que nos redarguye, que inspira. Y por eso lo más importante es que ese poder, esa persona está en nuestro corazón. El Espíritu Santo está en el trono de su corazón y en el trono de mi corazón. Bien, familia, hay una oración maravillosa para ir concluyendo esta parte. Dice así: Padre Celestial, gracias por la invitación urgente de Jesús de rogar por el Espíritu Santo. Lamento la pérdida que he experimentado por la falta del estudio y por la falta de conocer al Espíritu Santo. Necesito la ayuda divina para que Jesús crea en mí. Necesito la ayuda de cada área de mi vida. Te agradezco porque el Espíritu Santo puede cambiar mi carácter, cambiar mi mente, cambiar mis pensamientos y me hace apto para que Él habite en mí. Con todo mi corazón, gracias por aceptarme y por darme la bendición. Ayúdame a crecer en el conocimiento del Espíritu Santo. Esa sea nuestra invitación, apreciada familia, que podamos conocer de esa maravillosa gracia. Reciba ese consuelo usted en su casa con el Espíritu Santo de Dios, que pueda saber que ese ángel de Jehová, ese Espíritu Santo, ese Padre y ese Dios están con ustedes desde ahora y para siempre. Agradecemos al Señor por esa maravillosa invitación. Que la gracia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permanezcan con ustedes desde ahora y para siempre. Que Dios les bendiga. Una feliz noche. Los invitamos mañana para el siguiente tema. Felicidades.